Bueno, me remito a los años 80, Esteban, cuando en esa época pues ya yo escuchaba radio aquí en el departamento de Córdoba, escuchaba los de Montel, en esa época existía Radio Montelíbano, que fue la casa pionera donde yo me inicié mis primeros pasos. ¿Quién trajo esa radio aquí? ¿Quién era el gerente de esa radio? Bueno, ese era del señor Héctor Builes, que en paz descanse, estaban sus hijos, como eran Nicolás Builes, estaba Elkin Builes y Joaquín Builes. ¿Tuvo sedes en qué parte? Tuvo una sede en la calle 16, después tuvo frente al parque, después allí en la calle del Puerto, pero yo me inicio que es cuando realmente Joaquín Builes, que fue compañero de estudio en Aragón, él me dice: Segundo, yo te vengo escuchando, te veo animando ciertos eventos en el colegio, ¿y por qué no vamos a la emisora? Vamos a hacerte unas pruebas. Yo llego a la emisora, a Radio Montelíbano, el primer programa que me recuerdo yo que es el Radio Correo, correspondencia musical. Solamente anunciaba el tema, la música, la hora, y era como en esa época pues las cartas llegaban a la postal, donde la gente escribía y llegaban las cartas, porque muy poco las cartas llegaban a las casas. Entonces la postal tenía ese programa con Radio Montelíbano que era decir: fulano de tal tiene carta, reclamar carta. Entonces yo me tocaba era decir: la hora es tal y vamos a leer la correspondencia, quienes tienen carta, ha llegado carta. Entonces yo leía el nombre de las personas y los barrios, entonces las personas acudían a la emisora a reclamar las cartas. Hagamos el ejercicio, profe, como si a mí me hubiese llegado una carta en ese momento y a usted le tocara hacer esa locución. ¿Cómo sería? Bueno, estamos en el Radio Correo, correspondencia musical. La hora son las 9:15 de la mañana. Atención, amigos, llegó correo. Vamos a leer el listado de la gente que llegó. Llegó correo para Antonio Suárez, llegó correo para María Pérez, llegó correo para Esteban Álvarez. Por favor, acercarse a la emisora porque aquí tiene su cartica bien calientica y bien gustosita. Pasen a recoger su carta. Estamos en Radio Montelíbano, Radio Correo, correspondencia musical. Estamos hablando de Radio Montelíbano en los años 80. 80, correcto, perfectamente. ¿Qué pasa con esa estación de radio posteriormente? ¿La cambian de nombre? ¿No era legal? ¿Qué pasó con eso según lo que usted se acuerda? Bueno, yo estando allí fue muy corto el tiempo. ¿Qué te voy a decir? Fue muy corto el tiempo, porque recuerdo que hacíamos transmisiones, eran unas transmisiones muy... Cuando llegaban los espectáculos o transmisiones políticas, tocaba tirar cable, ese tiempo tirando cables desde la calle 16, por ejemplo, si el evento era acá en San José, tirando poste por poste, añadir cables para hacerlo telefónicamente. Eso lo hacíamos nosotros. Me acuerdo que me decía, yo era un talonero, yo era el que cargaba las cajas de cable para amarrar los cables de las transmisiones. ¿Qué pasa con la emisora Radio Montelíbano? Debido a una denuncia que hicieron ante el ministerio, fue cerrada la emisora. Pero antes de eso, cuando yo estaba allí en Radio Montelíbano, yo recuerdo que ya yo me venía escuchando, existía otra emisora como La Voz del Níquel de Caracol. Allí estaban unos colegas como Rafael Campillo, Luis Álvarez Pacheco y Lucho Mora. Y estaba el gerente que era Dionisio Díaz. Lo que pasa es que todo locutor que ya se iba tenía que buscar un reemplazo. Entonces a mí, yo me llegaba por sorpresa que me dicen que hey, segundo te necesitan en La Voz del Níquel. Yo no quería creer eso porque yo estaba en Radio Montelíbano y no recibía plata de Radio Montelíbano, solamente lo hacía por afición, porque me gustaba la radio. Entonces, cierta tarde yo estaba solo en la emisora, colocando mi música y todo, ya yo había aprendido los controles, la parte de lo que se manejara el long play, que uno manejaba los long play y tenía que tener un oído fino para colocar disquitos y tener los guantaditos, porque alguien complacía con un disco, entonces uno tenía que enviar el disco. Entonces yo estaba parado en la puerta, yo estaba con la música, me paré en la puerta, solo se me acuerdo yo, y entonces pasó el gerente de La Voz del Níquel, me dijo: Segundo, te he mandado a llamar 2 veces, necesito que vaya a la emisora, porque necesito que tú hagas parte de Caracol. Yo me quedé tan sorpresa que yo me fui callado, terminé la programación, le entregué a Elkin Builes en la emisora en la tarde y arranqué para La Voz del Níquel. Llego allí y me dice: bueno, vas a trabajar con nosotros, pero hay que someterte a unas prácticas. Y tu maestro va a ser Rafael Campillo, quien te va a enseñar a manejar los equipos y todo eso. Y vas a tener tu sueldo y todo. Yo dije, primera vez en mi vida que me voy a ganar platica. Bueno, yo me presento a las 7 de la noche. Me dice: ven a las 7 de la noche porque es el turno donde puedes aprender a practicar los equipos. Llega Rafael Campillo, me acuerdo ese tipo que era como cara guapo, me acuerdo yo. Entonces dice: siéntate ahí.
vamos a aprender plática, tienes que hacer, coger por aquí, ponerle estas son las consolas, aquí está la sección de discos de vallenato, de salsa, de merengue romántico, esto es así, no me dejes disco regado porque me da rabia, no sé qué. Como uno como llega a primirlo, tiene que hacer las cosas como le dice. Firmo un contrato. Viene el contrato que yo firmo, Esteban, hombre, un contrato de mensual de 8,000 pesos, para yo ganar 8,000 pesos mensual, 4,000 pesos quincenal. Yo nunca había recibido esa cantidad de plata. Imagínense que una botella de ron en esa época valía 100 pesos. Pónganse ustedes 100 pesos, 50 pesos, que más o menos me acuerdo yo. Y yo, bueno, entonces entro, firmo un contrato y me dice, bueno, aquí hay 3 turnos, con el colega Lucho Mora se va a seguir para Planeta Rica. Y hay 3 turnos, tú vas a comenzar un turno de 2 de la tarde a 11 de la noche, a mí me tocaba cerrar la emisora, ¿ya? Eso duraba una semana ese turno. La semana siguiente me tocaba el otro turno que era de 5 de la mañana a 9 de la mañana. Ese era el segundo, y el otro turno era de 9 de la mañana a 2 de la tarde. O sea, nos rotábamos, éramos 3, Rafael Campillo, Lucho Álvarez y mi persona. Entonces allí aprendí a manejar los diferentes programas que ya existían en La Voz del Níquel en esa época, que ya colegas anteriores habían trabajado ahí, como Julio Sosa Pitalúa, José Mejía Hernández y otros compañeros más que estuvieron al frente de la importante emisora La Voz del Níquel. Me tocó pasar el programa Panorama Musical a las 2 de la tarde, que tenía buena sintonía en esa época y se escuchaba en Planeta Rica, Yapel, Caucasia. Ya yo me taloneaba con la gente de Caucasia, de Radio El Sol de Caucasia. Ya los colegas ya me escuchaban, ya me respetaban ya. Después cantos vallenatos a las 4 de la tarde, después era Festival de Acordeones a las 7 de la noche, que era dirigido por Rafael Campillo. Pero sin embargo ya él me lo soltaba a mí el programa, y yo manejaba suave el programa de la Voz del Níquel, que esa época tenía sintonía. Y hay cassette de recuerdo, todavía hay audios grabados de esos programas que vemos aquí. Vea esos programas que dice aquí, La Voz del Níquel, grabados en audio, donde está mi voz plasmada en esos programas de radio. Y entonces eso fue para mí muy emocionante, porque ya con los de Caucasia, como era Radio El Sol, recuerdo yo, que hasta más les he hecho una anécdota. Yo trabajé un mes en Radio El Sol de Caucasia y estuve a punto de quedarme trabajando allá, pero como tenía que seguir mis estudios, me fue imposible quedarme. Allá trabajé con el Bener Ramos, con el compañero, el colega Lucho Cano Méndez, que ya falleció. Nosotros nos tirábamos un ambos, Caucasia, Montelíbano, competíamos la sintonía total en esa época. Y la gente llamaba, después era puro teléfono, llamaban de varias partes, tanto del San Jorge como del Bajo Cauca. Bueno, profe, contándonos un poco de la historia de lo que sucedió tanto en Radio Montelíbano como en La Voz del Níquel, hagamos un recuento entonces de cuántas estaciones de radio desde que usted tiene uso de razón han existido en Montelíbano y cuáles han sido los nombres. Bueno, allí, bueno, empezando Radio Montelíbano, La Voz del Níquel, me acuerdo también de una emisora que se sentía Creer Estéreo, había otra del Ejército, después vino la Montelíbano FM Estéreo, que fue de la diócesis de Montelíbano, que también hice mis pininos allí, trabajé en programas. Recuerdo que ya me tocó dividir la parte de la comunicación con el estudio, entonces yo divido mi profesión. Entonces me ejerzo la profesión como educador y como locutor, entonces ya vi que me daba más oportunidad ser educador que estar en el medio de las comunicaciones. Entonces allí hay 2 divisiones que tengo allí. Entonces ya yo estando en la parte educativa enseñando, creó el programa que se llamó Juventud Aliancista, que creo que Esteban, tú fuiste alumno de ese país, hiciste parte de la historia de ese programa, que a ti te tocó dirigir después más tarde, que ya yo lo dejé, porque eso fue buscando la forma que los muchachos se incursionaran en la radio, demostraran interés, que tú haces parte de esa historia, que es como es Juventud Aliancista. Bueno, profe, eso también de cierta manera motivó a que en un tiempo en el plantel educativo en el que usted trabajara se generara como una radio que estaba ahí permanente, donde se mandaban saludos. ¿Cree usted que eso fue importante en ese momento también? Sí, es impresionante, eso es impresionante porque los muchachos les gustaba, en descanso estaban pendientes. Inclusive el grupito que formamos, que llevábamos a la emisora a practicar, los muchachos se peleaban, querían estar allá. Y allí hubo como esa semilla de varios muchachos que hicieron parte de ese semillero que les gustó la radio en esa época. Inclusive algunos partieron hacia parte televisiva y otros a la parte de la comunicativa. Inclusive otros ya, recuerdo que había un muchacho que hoy en día debe estar como en RCN, y no recuerdo
apellido, no recuerdo el nombre del apellido del muchacho, pero que también hizo parte de la radio y hoy en día es profesional en eso. Hablemos de miles de eventos que ustedes hicieron cubrimientos para diferentes estaciones de radio. Cuéntenos una anécdota, cuéntenos historias con los colegas, con quién se ha fogueado usted en el tema de la radio en Montelíbano. Algo que se le venga a la mente sobre algún cubrimiento especial de esos que usted menciona, puede ser de Radio Montelíbano, de La Voz del Níquel, ahora con el tema de la Piragua o con otras estaciones o con otros eventos en los que usted participó y tuvo cubrimiento de algún evento como tal. Bueno, mira, fíjate que la emisora, cuando más que todo recuerdo La Voz del Níquel, hacía parte de que los dueños fueran los hermanos Nader, Carlos Nader y Alberto Nader. Estaban en la parte política porque Carlos Nader fue senador de la República y se joviaba con la gente política. Cuando venía, por ejemplo, el presidente que venía para Montelíbano, nos tocaba cubrir ese evento y nos ponían al frente todo. Yo me sentía con ese miedo de conocer esos personajes y transmitir unos eventos políticos que eran grandes. Venían personas de Bogotá a transmitir, entonces uno se jogueaba con ellos y les pedía, les copiaba a esa gente esas transmisiones que ellos hacían en esa época. Lo otro son las transmisiones en Corralea, que conocí grandes narradores de toros, que hicieron parte de ese medio, de esa parte. Yo hacía voz comercial con ellos y estuve en esos eventos muy especiales también. Cubrimientos de fiestas privadas, conjuntos grandes que venían a transmitir. En esa época transmitíamos con los conjuntos como Jorge Oñate, los hermanos Zuleta, Diomedes Díaz. Cubríamos el evento, nos daban nuestra entrada, nos ponían todo eso. Una de las anécdotas que recuerdo, Esteban, es la transmisión de una corralea que los patrocinadores de esa época tenían pendiente a la emisora de los que iban a narrar. Me acuerdo que no metamos la publicidad en un aguardiente, no puedo decir el nombre de la publicidad porque nos la embarramos aquí. Ese señor siempre que llegábamos a transmisión nos colocaba, aquí está el refresquito para ustedes. Eso no pelaba con todos los míos. De ahí salíamos, imagínense ustedes, contentos y alegres, vuelto nada de transmisión. No sé cómo salíamos, pero cumplíamos con el objetivo que era transmitirle al oyente. Dentro del tiempo y el espacio, desde aquella época de 1980 más o menos, a donde nos remontamos a las primeras radios en Montelíbano, ya al siglo XX y 2025, en la época en que estamos creando este documental, ha pasado mucho tiempo. Sin embargo, vemos que la radio ha prevalecido. Cuando hay una campaña política, se colapsan los espacios en radio. Prácticamente no hay espacios musicales, sino que todos los políticos utilizan mucho estas alternativas. ¿Usted cree que la radio está muerta, la radio está viva? ¿Qué opinión se merece de la radio actual, Segundo Díaz? No, la radio no está muerta, Esteban. La radio siempre estará con el hombre, porque la primera comunicación que el hombre interactuó detrás de un micrófono y tú de escuchar a través de un aparato como es la radio, es escuchar, es la radio, o sea, la voz que ahí se interpreta. La radio no está muerta, la radio seguirá viva. Ahora vemos muy actualidad, vemos la radio digital, vemos ya todo, que tú con un celular, a través de un WhatsApp puedes puedes hacer una entrevista, a través de WhatsApp web, estás en vivo, es en cubrimiento, todos los equipos han modernizado y seguirán viendo cosas modernas que a través del tiempo tenemos que ubicarnos en eso. La tecnología, ahora viene la cuestión de la inteligencia artificial, que es otra que está buscando espacio para comunicar entre el hombre y los oyentes. Bueno, profe Segundo Díaz, vamos a ir finalizando esta historia, este documental, esta participación suya. Dentro de lo que hemos hablado, usted tiene algunos libros, tiene algunos documentos importantes. ¿Qué podemos resaltar de la historia que se ha contado? ¿Qué podemos resaltar que se nos escape? ¿Qué le podemos agregar a lo que hemos venido hablando sobre la historia de la radio y sus participaciones como tal en ella? Bueno, tengo un libro aquí que escribió un colega que es de Montería, Darío J. Cogollo, donde narra toda la historia de la radio en Córdoba, de todos los municipios de Córdoba. Allí incluye a La Voz del Níquel, la radio Montelíbano, que fueron las dos pioneras que iniciaron en ese entonces aquí. Lógicamente recuerdo que hubo otra emisora, La Chinchorrera,
Estaba yo canalizando acá el cerebro, la chinchorrea. Impacto Estéreo hizo parte de varias emisoras que tuvieron poco tiempo, pero que cuando en su época las escuchaba la gente de Montelíbano. Les gustaba porque había muchachos que estaban incursionando allí. Entonces son libros que tenemos a través de la historia, que son escritos, aparecen nombres muy importantes de varios colegas. Por ejemplo, veo varios colegas aquí como Lucho Medina Mora, Julio Sosa Pitalúa, Rafael Campillo, Luis Álvarez, Andrés Coronado, Silvio Santos Camargo, Calixto Pérez, lógicamente mi persona, y muchos más que hicieron parte de este englomerado de la radio aquí en Montelíbano, que participaron tanto en Radio Montelíbano con La Voz del Níquel de Caracol en esa época. Tenemos cassette también. Tengo un cassette, recuerdo de un día de locutor, recuerdo yo, imagínense ustedes, 2002, oiga, donde hablan varios colegas que yo entrevisto aquí. Ese tiempo hay varios colegas que ya no están con nosotros, que cuando yo los escucho, lloro escuchando la voz de esos colegas que hicieron parte de la radio aquí en Montelíbano y hablan su saludo aquí, contentos en su época, que ellos expresaban cómo se sentían y cómo estaban. Hoy en día pues me da tristeza ver, Esteban, colegas que realmente no tienen una seguridad social. Caso de Carlos Consuela, que lo uno con un megáfono por ahí, que hizo parte de la radio, no está bien ubicado. Lo veo y me da vaina, pero yo siempre le doy la mano al hombre porque uno nunca debe abandonar a los compañeros que estuvieron con nosotros en las buenas y las malas, y hoy en día hay que ayudarle a esos compañeros. Caso de Darwin Ruiz, que murió, me recuerdo que luchó y murió en la radio. Nicolás Vázquez todo el tiempo allí en su noticiero, también luchó y vea, tampoco lo tenemos. Eustorio Peña Mercado, que también estuvo en la misma rama mía con ser maestro y ser locutor, pero él se inclinó más por la locución y dejó un poco el magisterio. Entonces yo me quedé acá en el magisterio. Hoy en día ya estoy pensionado en el magisterio y de vez en cuando pues incursiono en la radio y ayudo a muchos que quieren incursionar y seguir adelante. Y estoy en esto y nunca dejaré ser, como dice el dicho, yo siempre he sido un maestro de escuela y un locutor.